Buenas tardes. Quiero presentar y focalizar este estudio a un instrumento, digamos, que es más bien emergente dentro de esta área y tratar de explicar un potencial uso en términos de análisis medioambiental. El nombre de este trabajo es Determinación de huellas químicas de compuestos orgánicos volátiles mediante una cromatografía de gases, espectrometría de movilidad iónica, que es un GC-IMS, y su aplicación en la detección de sustancias odoríferas. Este es un estudio muy preliminar, probablemente que tendremos conclusiones más robustas a lo largo del tiempo, pero probablemente las conclusiones que tenemos pueden llegar a otras mucho más importantes y bueno, realmente lo que queremos. Es un estudio llevado a cabo en el Reino Unido, en una planta de tratamiento de aguas residuales y como podéis ver aquí, bueno, y lo que se ha comentado toda esta mañana es acerca de un poco de involucrado siempre en vecinos y quejas y todo lo que conlleva todo este tipo de funcionamientos a gran escala, que por supuesto puede llevar a una mala imagen pública, ¿no? Pues todos estos olores pues provienen del tratamiento de todos los residuos líquidos que vienen del alcantarillado, residuos domésticos, etcétera, etcétera. Pues para análisis de componentes orgánicos volátiles y por supuesto de olores, pues es importante porque se pueden realizar evaluaciones de impacto ambiental, pues la gestión de malos olores y por nombrar solo alguna, y vosotros conocéis mucho mejor que yo. Para el análisis, pues contamos con diferentes metodologías instrumentales. Voy a nombrar solo algunas, como por ejemplo la cromatografía gaseosa acoplada a diferentes tipos de detectores químicos. Pues esta es una herramienta, un instrumento bastante robusto y muy bien consolidado a nivel mundial, con muy bajo límite de detección. Sin embargo, requiere de un tiempo de análisis, puede ser considerable, para que exista una buena separación cromatográfica y poder identificar bien los componentes volátiles. También existen otro tipo de cromatografía un poco más pequeña, más portátil, que también está disponible en el mercado, con límites de detección bajos, no llegan a ser tan bajos como la cromatografía gaseosa convencional, por decir un instrumento de mesa, ¿no? Tenemos las narices electrónicas, que probablemente conocéis muy bien, y sensores de sulfídrico, de CH4, etcétera, etcétera. Los dos últimos, por supuesto, que son muy importantes para monitorización, más bien. Ahora, ¿por qué es importante medir y monitorizar, hacer medidas rápidas de componentes orgánicos volátiles y olores? Pues aquí solamente hay 4 ejemplos que podríais vosotros ir ampliando, como por ejemplo comprobar correctas emisiones, detectar fluctuaciones de estas emisiones, cumplimiento de límites de frecuencia de emisión, si realmente esa emisión supera o no ciertos límites, identificar eventos de impacto de olor y proporcionar un sistema de alerta para el potencial impacto de las emisiones fugitivas, como un sistema de alerta para la gestión de control de procesos. Y es aquí donde quisiera profundizar un poco más y destacar acerca de este instrumento. Probablemente algunos lo conocéis, otros no. Pues es un instrumento basado en una espectrometría de movilidad iónica, es el detector químico, ¿vale? Es una tecnología bastante similar a lo que se conoce hoy por el tiempo de vuelo, ¿vale? Posee una muy buena selectividad, detecta y cuantifica un amplio rango de especies químicas, está ajena a los problemas de humedad, que es muy importante para mediciones de monitorización, es altamente sensible, del orden de unos pocos ppb, y por supuesto que es menos costosa que que una cromatografía gaseosa convencional. Análisis muy rápidos, podemos alcanzarlo incluso 3 minutos, hasta 10 minutos, más o menos en promedio. Y por supuesto es un tamaño portable, pues estas dos últimas condiciones lo hacen útil para una monitorización. Un poco para localizarnos, y he puesto esta imagen, que es del profesor Peter Bürke de la Universidad de Bonn, Alemania, que
él, digamos que ha clasificado distintos tipos de análisis de electrónica en función del rango de detección. Y si pudiéramos un poco localizarla, digamos en términos de límite de detección, pues la pondríamos como un detector químico y un poco más abajo de los sensores de metal óxido que existen en estos momentos. Este es un poco cómo funciona internamente el detector químico. Pues existe un tubo donde se produce toda esta ionización. Cuando no hay muestra, pues funciona a través de cuando no hay muestra, pues siempre está entrando un gas que se llama el drift gas, un gas de deriva, que es un gas inerte, normalmente es un nitrógeno o es aire sintético, ¿vale? Y en la parte izquierda podéis ver que hay una cámara de ionización, en donde este gas se ioniza con una ionización muy débil, ¿vale? Para luego recibir las muestras que están representadas por estas esferas de colores. Y se produce una ionización de estas moléculas por una transferencia protónica con respecto al gas que se ha ionizado anteriormente, ¿vale? Una vez que son ionizadas estas moléculas volátiles, pues rápidamente son, a través de un campo eléctrico, pues son trasladados hacia el detector de Faraday, ¿vale? Y así pues se van produciendo las señales, detectando señales, en función de la carga iónica y también en función del tamaño molecular de las especies. Entonces, generalmente tenemos que al principio, como pasa en toda cromatografía, pues tenemos las especies más volátiles, más simples, moléculas más pequeñas. Luego pues vendrían las moléculas representadas en verde y finalmente pues las azules, que son las más voluminosas. Pues esta es una representación gráfica de lo que se obtiene a través de un espectro de movilidad iónica. Lo que tenéis en el eje horizontal es el drift time, que corresponde al tiempo que tardan las moléculas una vez que son ionizadas hasta alcanzar el plato de Faraday. Eso es el del orden de 30 microsegundos. Y podéis ver en el eje horizontal que sí que existe una separación de estas especies. Sin embargo, aún falta por aumentar un poco la selectividad, y esta se ha logrado a través pues, precisamente de acoplar una cromatografía antes de este proceso de separación espectral, ¿no? Entonces, la muestra, cuando es tomada, pues pasa a través de una columna cromatográfica, que es la que veis en la parte superior de la pantalla, esa figura hexagonal, que está compuesta por alrededor de 1000 microcolumnas, ¿vale? Que eso es una sección transversal. Y abajo podéis ver el tamaño de esta columna, que es alrededor de unos 20 centímetros. Pues es una cromatografía muy rápida. Entonces pasamos desde la imagen que he presentado anteriormente, desde este cuadrado, pasamos a una imagen mucho mejor resuelta, ¿vale? Como es la imagen grande, donde seguimos teniendo el drift time abajo, que es es la separación que produce a través del tiempo de vuelo. Pero también tenemos otra componente de separación, que es precisamente la separación cromatográfica. Por lo tanto, tenemos una cromatografía bidimensional. Y se pueden separar mucho mejor las especies. Y también tenemos una componente vertical que representaría la cantidad de iones que llegan al detector. Por lo tanto, podemos también cuantificar. ¿Ves? Aquí tenéis la imagen en 3 dimensiones y esta es la proyección desde lo alto, donde los puntos rojos representan la mayor concentración y pues a medida que nos acercamos al azul, pues menos concentración. Pues un poco vamos a la parte experimental, pues se ha tomado muestra de la planta de residuos líquidos. Se han tomado 5 muestras, una muestra del espacio de cabeza del tanque de tormentas, otra muestra de las emisiones de entrada de la unidad de control de olores, de la estación de bombeo de aguas y de la estación de bombeo de lodos, un tratamiento preliminar de la unidad de control de olores y un tratamiento primario. Entonces están codificadas de A, B, D, E, F. Bueno, falta la C, pero bueno. Entonces,
También se ha hecho un análisis olfatométrico basado en la normativa 13.725 para la concentración de olores y se ha determinado, esto no es parte del objetivo de esta presentación, pero se ha encontrado que la muestra DAM pues contiene una concentración de olor bastante alta y la que contiene la concentración de olor mínima de estas muestras es la muestra B, la segunda. Pues aquí podéis ver el resultado experimental. En la parte izquierda veis la muestra B, la que tiene menos concentración de olor, y en la parte derecha la de mayor concentración de olor, y podéis ver, pues, bueno, creo que tengo yo mejor imagen que vosotros aquí, que hay mucho más manchas representando compuestos químicos en la parte derecha. ¿Vale? Entonces, podemos también ir seleccionando, estas son un poco de las bondades que tiene el software de este instrumento, podemos ir seleccionando las áreas donde nos interesa investigar, que es seleccionando la región donde se encuentran estos puntos, bueno, estos puntos que representan un compuesto, y podemos compararla entre todas las muestras, como tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionado todos los puntos en la parte horizontal que representan a la muestra A, en la segunda fila a la muestra B, etcétera, etcétera. Entonces aquí se puede ver que en la tercera muestra, en la muestra D, pues los picos son mucho más marcados, pues representarían que hay una mayor concentración de estos compuestos, que dicho sea de paso, pues también, por supuesto, se pueden identificar químicamente. Y así también tenemos que la segunda muestra, la muestra B, pues es la que contiene menos información. Bueno, estos son los resultados de olfatometría, un poco avalando esta correlación que hay entre los resultados de detección química con los sensoriales. Y bueno, pues he intentado ser breve. Estas son las conclusiones. Pues tenemos una obtención de huellas químicas que podrían ser asignadas a diferentes localizaciones. Pues esto quiere decir que también con este instrumento podemos tener una imagen representativa dependiendo del foco de emisión donde nosotros tomamos la muestra. Podemos tener una especie de huella dactilar de aquella zona. También en base a los resultados olfatométricos podríamos suponer que el GC-IMS detecta los compuestos de olor característicos en este tipo de plantas, porque como dice en el siguiente párrafo, pues existe una especie de correlación aparentemente, o sea, no solamente es un instrumento que mide moléculas químicas, sino que también moléculas químicas relacionadas con el olor. Y para lograr eso es porque el instrumento también tiene una sensibilidad bastante aceptable para moléculas de olor. Y finalmente, pues es una técnica alternativa para monitorizar, debido también a su portabilidad, sensibilidad y los reducidos tiempos de análisis. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola, Luciano, gracias por la presentación. ¿Cuál es el principio de identificación de estos compuestos? Y luego, por otro lado, tengo una pregunta de cómo funciona esta columna cromatográfica con 1000 microcolumnas. Sí. Bueno, el principio de identificación se basa en una base de datos que ya cada vez se va desarrollando aún más en base a los diferentes estudios que hay. También tú puedes crear tu propia base de datos en función de... Esta la puedes crear inyectando patrones y ver en qué zona, digamos, si lo vemos como mapa, en qué zona geográfica del mapa este de tridimensional aparecen estos picos, ¿vale? También cuando tú tienes un compuesto en tu base de datos, pues ese pico tiene un índice de retención de COVATs y que no son alterables, o sea, siempre son constantes para cualquier tipo de muestra. Por lo tanto, tú puedes ir encontrándolos en otro tipo de muestra, puedes ir encontrando, digamos, en la identificación química. Respecto a la columna, pues es una columna, como has visto, que es una columna que contiene alrededor de 1000 microcolumnas dentro de un cilindro más grande. Y bueno, pues todo el aire pasa por dentro de estas columnas y se produce una mejor separación, porque al final tenemos más
fase sólida o digamos más la pared interna de cada columna pues permite una mejor separación cromatográfica. Ese es el principio de una mejor separación. Pues recordemos que esto es una cromatografía bastante rápida y por lo tanto que se tiene que optimizar el grado de cromatográfico, vamos, por decirlo de otra manera. Vale, gracias. Muchas gracias. Y respecto, ¿es competitiva económicamente respecto a otras técnicas? O por ejemplo, coger muestra y analizar en laboratorio, y si reduce también un poco el error del muestreo, el poder analizar in situ y en línea. Sí, no sabría decirte con precisión, pero estamos apostando por esta técnica precisamente por eso, porque creemos que puede ser competitivamente económica. Pero estamos haciendo estudios y probablemente en un año más tendremos resultados mucho más robustos y podemos responder a esa pregunta. Sí, porque una vez ya estáis en planta, además tienes la posibilidad de analizar, no tener solo un punto en el hecho de tener un sistema de tratamiento de dolores, sino poder monitorizar durante un periodo de tiempo más largo, ¿no? Exacto. Ya. Muy bien, muchas gracias.